Lo que vamos a hacer a continuación es dar los permisos a los distintos usuarios que habíamos creado en el video anterior. Vamos a verificar los usuarios que tenemos en este momento en la base de datos. Tenemos a Juan Ramírez, que es el superusuario. En este caso va a ser nuestro usuario administrador, el que vamos a entender como administrador de la base de datos, el que creó las tablas. Alama y Ramírez, que son los usuarios que nosotros creamos, los que tienen vigencia hasta junio del 2020. Por lo tanto, a ellos son los que les vamos a dar permisos sobre algunas de las tablas o permisos para hacer distintas tareas en cada una de las bases de datos. Entonces nosotros teníamos que un usuario estaba en la categoría usuarios, ya en la, como se podría decir, como en la carpeta, y el otro estaba en la vendedor. Por lo tanto, a uno le vamos a dar más permisos que al otro. Entonces, a continuación vamos a empezar a darle permisos a los usuarios que estén en este caso en una categoría, o lo podemos también dar a los usuarios como propiamente tal. Lo vamos a ver a continuación. Si nos fijamos también, el usuario Lama aquí en la descripción nos dice automáticamente que pertenece al grupo usuario y Ramírez pertenece al grupo vendedor. Por lo tanto vamos a trabajar con los dos, dando permisos tanto al propio usuario como a su rol general. Algo importante que debemos hacer al principio, siempre que vamos a dar permisos, es revocarlos todos. ¿Ya? Lo ideal es que siempre revoquemos todos los permisos a todos los usuarios para asegurarnos de que no vaya a haber inconsistencia. Esto principalmente en algunos motores de base de datos. En el caso de Postgres no es necesario, pero siempre es recomendable asegurarse. Entonces lo que tenemos que hacer para revocar todos los permisos sería lo siguiente: revoke los privilegios que le vamos a dar. El nombre de las tablas, para from y a quienes. En este caso se lo vamos a hacer a los usuarios, a los vendedores y a los que son los grupos propiamente tal. Esto va a abarcar obviamente a todo lo interior. Entonces, usuario y vendedor. Esto es para dárselo a todos los usuarios que estén dentro de estas categorías. Entonces ahí le revocamos todos los permisos, o sea, le revocamos todos en la tabla botes, navegantes y reservas. Entonces a continuación lo que vamos a hacer sería empezar a darle permisos a los usuarios. Bien, vamos a partir con el más sencillo, que podría ser por ejemplo la base login de usuario. Lo vamos a trabajar principalmente con los que pueden visualizar ciertos elementos, no todos. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que el usuario, ya que vamos a darle los permisos grant select, nosotros le vamos a dar el permiso de selección en la tabla reservas aquí lo que podemos hacer, se lo vamos a dar al grupo completo, en este caso usuario, o se lo podemos dar al usuario, en este caso se lo vamos a dar al usuario. Entonces con esto ya le dimos el permiso de que él puede visualizar, hacer un select a todos los elementos de esa tabla. Una vez que le hayamos dado los permisos entonces de reservas a un usuario, ahora lo que vamos a proceder es a darle permisos de select en ciertos atributos de un usuario. Por ejemplo, en este caso es un usuario, por lo tanto no debería poder visualizar todos los elementos de la tabla navegantes. Entonces vamos a ver qué atributos tiene la tabla de navegantes y vamos a restringir el acceso a alguno de los elementos. Entonces tenemos que navegantes tiene los atributos IDN, nombre, categoría, edad y ciudad. Por ejemplo, como usuario solamente le debería interesar conocer el nombre y la ciudad de la persona. No interesaría por ejemplo la categoría, ni la edad, ni su código. Entonces vamos a restringir que solamente pueda visualizar esos elementos. Recordemos que tienen los usuarios todos los permisos revocados, excepto los que nosotros le vayamos dando en el momento. Entonces vamos a continuación darle estos permisos. Grant select
entre paréntesis ahora los atributos, que sería nombre, ciudad, o navegantes, aquí al usuario. Entonces ahí le dimos esos permisos. Entonces ahora con la tabla botes vamos a hacer algo similar, pero en este caso le vamos a dar, hay un permiso particular que nosotros podemos darle a un usuario, que es para que ese usuario también pueda heredar sus permisos a otro usuario. Entonces ahí lo vamos a hacer con botes. Vamos a ver qué es lo que tiene botes. Botes tiene IDE, IDB, nombre y color. Por lo tanto solamente vamos a permitir que pueda ver el nombre y el color. Entonces sería entonces ahí le dimos los permisos de nombre y color en botes al usuario, pero le vamos a dar esto que es este paso, el with grant option, nos permite que ese usuario pueda heredar a otros usuarios. En este caso tendría más sentido si lo hacemos directamente acá. Por ejemplo, decimos que al usuario Lama. Entonces ese usuario, si en la carpeta de usuarios por ejemplo hubiera otro, o de cualquier otro usuario, incluso puede ser de vendedor, quisiera él darle permisos para seleccionar en otro elemento a alguien que no lo tuviera, no necesariamente el administrador tiene que dar esos permisos. Si yo le doy la opción de heredar sus permisos, ese usuario va a poder hacerlo con otros usuarios. Obviamente que si yo le quito estos permisos al usuario Lama, a los que se los heredó se van a borrar. Ahora, si el administrador le da también los mismos permisos, o sea, los recibe por dos lados, por el usuario Lama y por el usuario administrador, en este caso, aunque le quite los del usuario Lama, permanecerían los del usuario administrador. Entonces, no se sobrescribe que uno le haya dado el permiso y después el otro le haya dado lo mismo, sino que se mantienen todos los permisos. Entonces, para que lo tengan presente en este sentido. Entonces, vamos a dar aquí el permiso. El problema es que está el nombre P. Y ahí sí, correcto. Entonces ya tenemos al usuario que tiene los select sobre la tabla reservas completa, navegantes solamente el nombre y la ciudad, y el bote sobre el nombre y el color. Entonces ahora vamos a proceder a darle otros permisos al usuario vendedor. Entonces sería grant update delete y select con reservas. Como es un usuario vendedor, él va a tener los permisos completos de actualizar, eliminar y seleccionar todo en la tabla reservas. Entonces le vamos a dar todos los permisos en vendedor, ¿ya? Pero solamente puede visualizar entonces navegantes y botes. O sea, este usuario puede seleccionar todo de navegantes y botes y puede seleccionar, actualizar y eliminar de reservas sin ningún atributo en particular de selección. Si se fijan, entonces para los usuarios normales le dimos permisos muy particulares, o sea, seleccionan solamente el nombre y el color de botes, por ejemplo. En este caso le dimos los permisos completos, selecciona todos los atributos de botes. Entonces ahora vamos a proceder a visualizar cómo sería el acceso restringido que tendrían estos usuarios. Entonces ahora nos vamos a loguear con los usuarios.
Fíjense que a diferencia de cuando nos logueamos con un usuario, el superusuario tiene un símbolo gato acá al principio, o sea, al final. En el caso de como este es un usuario normal, tiene solamente los permisos de ese usuario, por lo tanto cambia el símbolo, no es un superusuario. Entonces vamos a ver la tabla. Aquí tenemos los usuarios y tenemos las tablas. Entonces este usuario tenía los permisos para ver ciertos atributos de navegantes. Entonces hagamos un select, por ejemplo, asterisco from navegantes. Fíjense que aquí me manda al tiro un error. Permiso denegado para la tabla de navegantes. Entonces no puedo hacer todos sus atributos, pero sí podría, por ejemplo, seleccionar los nombres de navegante. Nombre de navegantes. Podría ser nombre y edad. Obviamente me debería decir que no. Permiso denegado. Puedo hacer entonces nombre y ciudad. Ahí sí me deja. ¿Se fijan? Entonces con los permisos el usuario que tiene acceso va a tener solamente el acceso restringido a ese elemento particular. Pues acordémonos que el usuario también tenía permisos completos en reservas. Entonces select asterisco from reservas. Bien, podemos ver todos los elementos de la tabla. ¿Y qué pasa en botes? Tampoco tiene todos los permisos. En botes solamente teníamos los permisos en nombre B y color. Entonces, esta es la mejor forma que tenemos nosotros para restringir los accesos. O sea, cuando tenemos miles, millones de usuarios, cientos en una base de datos, es difícil administrar qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer un usuario. Entonces, lo que yo recomiendo es generar categorías, en este caso usuarios, vendedores, meter un grupo de usuarios en otra y darle los permisos al grupo. O sea, en este caso al grupo usuario, al grupo vendedor. En este caso nosotros lo que veíamos, como había un usuario por carpeta, le dimos solamente algunos permisos al usuario y otros permisos a la carpeta. Pero en el caso del vendedor, nunca le dimos al usuario Ramírez propiamente tal el permiso, se lo dimos a la carpeta. Entonces vamos a loguearnos ahora con ese usuario y ver qué puede hacer y qué no podría hacer. Pero antes intentemos hacer algo un poquito más radical, como borrar la tabla de botes. Aquí me mandó un error, que no soy el dueño del tabla de botes, por lo tanto no puedo borrarlo. Intentamos actualizar, veamos qué es lo que tenía la tabla de botes nuevamente. ¿Ya? Entonces voy a cambiar el color a marino. Entonces actualiza botes y cambia el color a rojo, donde el nombre B sea marino. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y aquí me entrega entonces el mensaje de que tengo el permiso denegado en esta tabla. No puedo hacer una actualización tampoco. Entonces fijan, no puedo borrar la tabla, no puedo obviamente borrar los elementos de una tabla, no puedo actualizar los elementos de una tabla, solamente tiene permisos de selección y sobre ciertos atributos. Ya no podíamos hacer un asterisco acá en las tablas, o sea, no podíamos visualizar todos los elementos de ella. Por lo tanto, si fijan, es bastante conveniente hacer estos permisos. Entonces ahora lo vamos a probar con otro usuario, el otro usuario que teníamos creado. Entonces para eso me voy a logar con esa base de datos y este usuario tenía todos los permisos básicamente en ciertas tablas, ya, o sea, tenemos la misma base, estamos trabajando en la misma base de datos. Entonces vamos a hacer un select asterisco from botes, por ejemplo. Vamos a ver todos los elementos, navegantes también, y reservas
también. Entonces tenía todos los permisos de selección. Ahora, ¿tenía todos los permisos de actualización, por ejemplo? Entonces vamos a hacer un update. Botes set color rojo. Entonces le vamos a cambiar el color rojo donde el nombre sea amarillo. Entonces este permiso, si fijan, no lo tenía. ¿Por qué? Porque nosotros le habíamos dado solamente el permiso de actualizar y eliminar en la tabla reservas. Entonces es ahí donde yo puedo hacer algún cambio. Por ejemplo, vamos a cambiar la fecha de reserva de la primera reserva que hubo en este caso. Ya, entonces del usuario 22. Entonces vamos a hacer un date Fíjense acá que estoy haciendo cambiarle la fecha donde el usuario sea 22 y el código del bot es 101, porque si solamente le pusiera el word 22 me actualizaría todos los 22, o sea, todas las fechas de este usuario cambiarían a esa fecha que estoy poniendo acá. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, por eso pongo las dos condiciones, o sea que no solamente en esta combinación 22-101 se puede hacer ese cambio. Entonces actualizo y me dijo que se actualizó, se hizo la actualización del cambio. Entonces vamos a revisar y acá tenemos al final la 22-101 con fecha 2019. Entonces este usuario tiene los permisos de actualizar, pero en esa tabla no tiene los permisos para modificar en las otras tablas. Entonces eso es lo importante. Tenemos entonces básicamente tener presente que si bien yo me logueé con el usuario Ramírez, el usuario, yo le di los permisos a vendedor, lo podemos visualizar anteriormente. Entonces vendedor, el grupo, la carpeta vendedor le otorga todos los permisos a esos usuarios. Entonces lo importante es eso, es que nosotros trabajemos con las carpetas, entre comillas, con los roles de usuario, vendedor, o lo que queramos crear. Agrupemos todos los usuarios en esos roles y nosotros le damos los permisos a esos roles, no a un usuario particular, porque ahí va a ser muy difícil llevar un control de qué permiso le estoy dando a quién. Por lo tanto, por ejemplo, si yo no quiero que un usuario ya tenga un permiso determinado, lo elimino de ese grupo, lo saco de ahí y lo pongo en otro grupo. Entonces ahí evito yo el hecho de que un usuario tenga acceso a cosas que no debería en ciertas fechas. Obviamente los usuarios también, nosotros en este caso cuando los creamos les dimos una fecha de término. Después de ese periodo no van a poder acceder tampoco a la base de datos. Entonces también esa es otra medida de seguridad. Ahora, anteriormente habíamos dado permisos a los usuarios, a los distintos usuarios que teníamos en nuestra base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es quitarles esos permisos a los usuarios que ya teníamos. Por lo tanto, en este caso nos vamos a loguear como el administrador. ¿Ya? Entonces, y vamos a quitarle los permisos a los usuarios que ya se los habíamos entregado. Entonces, esto es para simplemente en el caso de que queramos quitar los privilegios en algún momento. Entonces basta con hacer un revoke por ejemplo. Este es uno de los más simples. Lo que estoy haciendo acá, aquí estoy revocando Grant Option. Esta opción, estas dos instrucciones indica que le quites los usuarios y todos los que haya heredado el usuario o el rol que hayamos tenido para el select en la tabla de navegantes que hayan sido otorgados para el rol usuario. Entonces todos los usuarios que estén ahí van a ser revocados todos sus privilegios, incluidos los de heredar. Entonces ahí le quitamos todos los permisos. Ahora, si queremos quitarle también
el de, aunque este usuario no lo tenía, pero también quisiéramos hacer alguno, también le podemos agregar el comando. Obviamente si no los tenía no va a hacer nada, pero nunca está de más asegurarse. Entonces esa es una de las opciones. También tenemos la opción directamente de no poner el gran option, ¿ya? Y eso quiere decir que si nosotros le quitamos los permisos al usuario, ¿ya? Los que fueron heredados también los van a mantener los otros usuarios. Revoke select on navegantes from usuario. Entonces ahí le quitamos esos permisos. Ahora, como ya habíamos visto antes también, podíamos directamente revocarles todos los permisos, y eso se decía y aquí se los vamos a quitar a Bendecir. Entonces ahí ya le revocamos todos los permisos. Entonces nuestros usuarios, esos roles que teníamos creados, ya no tienen ningún permiso de acceder o hacer algo en la base de datos navegantes. Entonces, para verificarlo, nos vamos a loguear con alguno de estos usuarios y vamos a hacer un select este usuario. El Ramírez tenía acceso a visualizar todos los elementos de reservas. Entonces vamos a ver, no nos deja, ya no nos deja visualizar nada, ni el IDN, por ejemplo, en nuestra base de datos. Este tenía permisos también en botes y en navegantes. Vamos a aquí poner asterisco simplemente. No tiene los permisos, o sea, le revocamos todos los privilegios, por lo tanto no puede acceder, incluso aunque se lo hubiéramos dado. Si se fijan, nosotros nos logueamos con el usuario, ya con el usuario propiamente no nos logueamos con el rol vendedor. Entonces el que le hayamos quitado los permisos al rol, automáticamente se los quita también a sus usuarios que lo tengan dentro. Entonces esta es una muy buena herramienta de seguridad. Bien, espero que les haya quedado un poco claro más claro el tema de cómo dar permisos y quitar permisos en una base de datos. Como yo siempre les he recomendado a todos los que me preguntan, el dar permisos al login de la base de datos es muy útil en el tema de seguridad. Lo ideal es que también lo apliquen en los software. O sea, que cuando ustedes diseñan una base de datos, no creen una base de datos usuario que tenga las contraseñas y todos los datos dentro de las tablas, sino que los usuarios se creen como los creamos en estos ejemplos en el motor de base de datos, y por lo tanto le den los permisos necesarios en los roles, o sea, los permisos de selección, de actualización, de eliminación, como lo hemos estado viendo acá. Entonces es más sencillo trabajar con esos usuarios, porque los que van a consultar, los que van a manipular la base de datos, son los que tienen más riesgo de entregar información relevante. En cambio, si nosotros vamos a tener algún usuario que se logue simplemente para poder ser parte de la página o del sistema, esos usuarios sí podríamos tenerlos en la base de datos interna del sistema. Total, no es algo crítico que vayan a poder acceder. Obviamente que si se la hackean, les van a poder ver sus contraseñas y eso podría ser perjudicial para el usuario. Pero en nuestro caso nos interesa principalmente la seguridad de nuestra base de datos. Por lo tanto, es importante que los usuarios críticos se logueen al motor de base de datos y nunca se logueen dentro de una comparación en las tablas. ¿Ya? Ese es un error crítico de seguridad, el tenerlos en las tablas de la base de datos. Así que no lo recomiendo para nada. Entonces espero que les haya quedado claro todo este procedimiento de cómo dar y quitar permisos a los usuarios o a los roles, y cuál es su utilidad, y bueno, lo hemos visto con ejemplos de que los permisos no se mantienen en el tiempo. O sea, si se los revocamos, automáticamente están revocados, ¿ya? Y recuerden, el usuario administrador, o sea, el que crea la base de datos, es el usuario que es lo único que tiene los derechos para poder eliminar tablas. Los usuarios, aunque les hayamos dado permisos para eliminar elementos de ellas, no pueden eliminar la tabla, no pueden eliminar la base de datos, solamente el administrador o el que la creó.
Entonces espero que esté todo comprensible. Ya, cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.